Mientras exploraba Google Maps, encontré una extraña estructura en un lugar inusual. Parece ser construida por el hombre. Pero ¿para qué construirían algo así en el borde de un acantilado pegado al mar en mitad de la nada, sin carretera o un sendero que llegue a ella? Esto me despertó la curiosidad y decidí ir por mí mismo a este remoto lugar a ver de qué se trataba esta estructura y explorarla en busca de alguna respuesta. Sin saber lo que me esperaba en el camino, se convirtió en una aventura bastante arriesgada. El camino me llevaba al borde del acantilado y corría el riesgo de caer al vacío. Estos acantilados junto a la playa esconden bastantes historias interesantes que me gustaría descubrir. Así que allá vamos. Hola, buenas tardes. Comenzamos la aventura hacia esa estructura en el borde de un acantilado. Por el momento nos encontramos en un camino con pinos a todo nuestro alrededor. Aquí podemos apreciar una llanura bastante seca que no contiene apenas pinos, y esta llanura aparece en los mapas como una antigua laguna. Su nombre es Laguna del Jaral y hace ya bastantes años que esta laguna no conserva agua. Está completamente seca a día de hoy y nunca he escuchado que esta laguna haya tenido agua recientemente. Tenemos que cruzar por arriba de esos pinos toda esa inmensa duna que vemos al fondo y a ver qué nos depara esta increíble aventura y qué nos encontramos por el camino. Ahí queda la laguna. Continuamos ya por esta duna. Por aquí al parecer han pasado coches. Imagino que son los coches de los guardas forestales, que en esta época del año hace mucho calor y tienen que estar constantemente vigilando que no haya fuegos por esta zona. Está costando subir esta pequeña duna y tan solo es la primera, la más pequeñita. Aún no hemos avanzado nada. Aquí nos cruzamos con un pequeño que viene en sentido contrario. Hasta el momento este es el único insecto o animal que nos hemos encontrado. Esperemos tener un poco de suerte y ver algo más. Sería increíble. Aquí comienza otra pequeña duna. Al parecer este lugar está bastante transitado, hay muchas huellas recientes, pero no sé si está tan transitado el lugar a donde vamos, ya que está un poco en medio de la nada y no existe camino tan claro como este para llegar allí. A nuestra izquierda vamos alcanzando ya las copas de los pinos y estoy empezando a tener unas vistas increíbles. El mar de pinos que tenemos a todo nuestro alrededor es increíble. Son infinitos por todos lados y aún allí de frente estoy viendo una duna gigante llena de pinos que tendremos que alcanzar esa altura. Cuando parece que hay un llano y la duna nos da una tregua, es mentira, no para de subir constantemente. Mirad, esto que tenemos aquí, esta planta, se llama camarina y estos frutos blancos que da son comestibles. Tienen un liquidito que parece vinagre dentro y está muy rico. Yo recuerdo de pequeño que me pegaba unos atracones de camarina increíbles. Están perfectos ahora mismo. Si lo explotamos, tiene una semilla. Este fruto en algún momento dado de supervivencia te puede ayudar bastante porque te da este líquido que te quita un poco la sed y te sacia. Qué rico. La verdad que hay bastante. Esta está un poco seca, pero está llena de frutos. Esta, por ejemplo, tiene más planta, más verde, pero tiene menos frutos. Voy a coger 2 o 3 más para el camino, que me encantan. Y aquí comiendo camarina, seguimos ascendiendo la duna. Aquí la duna nos está dando un pequeño descanso y estamos en bajada. Y por este pasillo donde estoy andando es una duna, como bien he dicho. Pero toda esta vegetación que hay a mi alrededor, todos estos pinos y otras especies de arbustos, esto no estaba aquí. En los años 50 plantaron toda esta cantidad de pinos por toda esta zona para frenar las dunas móviles. Porque sí, estas dunas son dunas móviles y se van moviendo con el tiempo, como su nombre indica. Hay zonas en las que las dunas se va comiendo los pinos y está como por encima de las copas de los pinos. Ahora sí, es todo bajada y ya vemos el mar de fondo. Wow, aún queda un cachito bastante grande, pero vemos el mar y no tenemos que subir más dunas. Estoy chorreando, tengo unos goterones de sudor increíbles. Qué buena bajada. ¡Guau! Está increíble, ¿eh? Ya estamos casi... Aquí estamos llegando ya al borde del acantilado. Mirad, esto es una duna móvil. Cómo va comiéndose la planta con el viento y va entrando dentro y la va tapando. Esto es un espectáculo de la naturaleza, ¿eh? Todas estas dunas aquí maravillosas. Mirad, el acantilado. Ahí ha habido un desprendimiento de rocas enormes. Y toda la playa virgen que hay. Este lugar es el monumento natural del Asperillo, que se extiende por 30 kilómetros desde Mazagón
hasta Matalascañas. Todos esos 30 kilómetros están llenos de estos acantilados escarpados hacia abajo. Y ahora lo que tenemos que hacer es continuar por el borde de este acantilado, siguiendo la orilla de la playa hasta llegar a la estructura extraña que estamos buscando. Estoy yendo por el borde del acantilado, pero justo lo tengo ahí y hay muchos matorrales que no me permiten acercarme más por riesgo a caerme. Esto es maravilloso, ¿eh? Y por aquí, al borde, tengo que tener mucho cuidado, que cualquier resbalón me cuesta una buena caída. Estoy aquí siguiendo estas huellas, que dudo que sean de personas. Probablemente sean de ciervos. Aquí una buena caída. El problema que tiene este terraplén aquí es que esto no es duna, es arena dura y te resbalas y hasta que no llega abajo no frena. ¿Cómo resbala? Toda esa tierra podría ser yo. La verdad es que me he arriesgado bastante al cruzar por ahí, pero necesitaba sentir esa adrenalina. Obviamente no lo aconsejo, no hagáis esto si venís por esta zona, es muy peligroso, mirad por dónde voy. Eso está todo derrumbado ahí recientemente, todas esas piedras. Incluso este cacho donde estoy yo se puede desprender y ir yo hacia abajo, así que no lo hagáis. Soy consciente de que estoy apurando mucho el borde del acantilado, pero es que si no tengo que subir más duna todavía para luego bajar y luego subir. Entonces he preferido apurar más por el borde del acantilado. Lleva un poco de más riesgo, pero menos cansancio. Mira esta camarina, cómo la ha invadido completamente la duna. Y esta duna de aquí también está invadiendo todos estos arbustos, poco a poco con el viento. De repente estoy yendo por el borde del acantilado, subo una pequeña dunita y me encuentro que el acantilado está allí abajo lejísimo. Aquí el bioma no cambia, es todo completamente igual todo el tiempo. Ya te metas para adentro o para afuera. Si es verdad que más pegado al acantilado hay menos pinos y los que hay son pequeños o están comidos por la duna. Los pinos más grandes están más adentro de la duna, más lejos de la costa. Me he desviado un poco del acantilado porque he visto a lo lejos estas estructuras aquí completamente destruidas que vamos a explorar ahora mismo. Esto está lleno de ladrillos por todos lados, es increíble. Esto está completamente destruido, no queda nada, solo queda esta pared en pie y todo lo demás, el tiempo, la naturaleza lo ha ido tirando. Espero que al estar tan aislado no haya tenido mucho que ver el ser humano, pero como somos a día de hoy y a cada sitio que me encuentro está completamente destruido, imagino que por aquí también ha pasado el ser humano y habrá ayudado a reventar esto. Está todo, ¡buah! Hay millones de ladrillos aquí. Por ahí también queda, por ahí quedan hasta las cornisas de arriba. Mirad, este cachito aquí queda todavía en pie lo que era el techo. Aquí tenemos un pozo, el cual es bastante profundo. Dejamos aquí el pozo. Esto imagino que sería como el porche, porque allí por aquel lado están como las habitaciones. Esto está lleno de tejas, de ladrillos por todos lados. Esta estructura aquí, la de años que tendrá para estar en estas condiciones. Aquí también he visto que había un horno, lo que queda de él, ya tiene un arbusto dentro. Dejamos esta estructura detrás y nos dirigimos a la que realmente estamos buscando. Aquí ha cambiado un poquito la vegetación y tenemos estos cactus llenos de cochinillas. La cochinilla es esta cosita blanca que tienen en lo que es la hoja y es como una infección que coge el cactus y creo que ellos sobreviven a esta cochinilla. Si no me equivoco, esta cochinilla se usa para hacer una especie de tinte. Hay cultivos de cactus que cogen esta cochinilla, hacen que se reproduzca y la recolectan y luego la limpian y hacen un tinte. Vamos de nuevo al acantilado. Está siendo duro.
pedazo de duna, chaval! Esto ha caído todo recientemente. Todo este agujero aquí circular. Todo este medio cráter que hay aquí y toda esa arena que se ha desplazado es muy reciente. ¡Lo encontramos! Ahí tenemos ya nuestro destino. Por fin, esa estructura extraña. Estamos de nuevo en el acantilado. Vamos a meternos por aquí, que estamos muy cerca. Muy cerca de nuestro destino. Ahí podemos ver cómo asoma. Ya estamos. Lo conseguimos. Hemos llegado. Vamos a explorar qué es este lugar, esta casa, aquí en medio de la nada. Basura como en todos lados. Esto tiene pinta de haber sido un pozo, está completamente tapado. Y esta estructura al extremo borde de este acantilado, que lo tenemos justo aquí a unos metros, es increíble. Fascinante cómo han construido esto aquí en medio de la nada. La de años que tendrá esto aquí abandonado. Hay unos bidones aquí detrás, unos canales. ¡Qué locura! Vamos a entrar, linterna en mano, y vamos para adentro. Wow. No tiene rejas. El techo era de caña. Y aquí tenemos lo que era la cocinita. Increíble, ¿eh? Ahí se hacía un pequeño fuego. Por aquí se hacía un fueguito y aquí se cocinaba, se ponía en la olla. Increíble. Aquí teníamos lavadero, fregadero y un poco de basura. Pues 100% esto sería la cocina del lugar. Aquí hay bastantes escritos. Las paredes, entramos a esta habitación. Una habitación pequeñita que da a la parte de atrás. Y por ahí da a lo que es el salón principal, que también podemos entrar por aquí. Esto tiene algunas paredes tapiadas. Imagino que para que no entre viento, luz. Ahí hay una soga bastante grande, no me gusta. Cuerdas así colgadas en el techo, pero bueno. Unos bancos, una sillita. El techo igual, de caña, con yeso. Se está cayendo poco a poco. Aquí hay una viga, un colchón. Y esto sería el baño o retrete, que está completamente lleno de basura, con su ventanita. Pues esto sería todo. Increíble esta estructura aquí en medio de la nada. Pues investigando un poco, esto era un antiguo cuartel de carabineros y lo que hacían era vigilar las costas. Algunos tenían suerte y podían vivir en una construcción como esta. Otros se tenían que construir sus propias chozas. Tenían un pozo y era de donde bebían agua y les traían víveres cada 15 días aproximadamente. El resto del tiempo lo pasaban aquí con estas vistas increíbles. Algunos carabineros también tenían su propio huerto por aquí cerca y se abastecían de eso mismo que recolectaban. Ya me dirás tú qué haces aquí durante unos periodos largos de tiempo
mirando la nada, porque esto es la nada, no hay nada para un lado y para otro, solamente hay playa y barrancos. Imagino que en su día tendrían una bajada hecha por ellos mismos para bajar a la playa y poder disfrutar un poco de esta misma, porque si no aquí, ¿qué haces? Es que no me imagino qué hacer aquí tanto tiempo aislado. Por aquí ahora mismo esto no se puede bajar, te pegarías una buena torta bajando, y bajar baja, pero subir se complica más. Este cuartel tenía aquí una placa de mármol con unas letras de metal que ya no están, porque aquí todos los metales se los han llevado, y ahí pondría el nombre de este cuartel. Este en concreto era el cuartel de carabineros de la Mata del Difunto. Esta zona y esta playa se le llama Mata del Difunto. No sé el porqué de ese nombre, si alguien lo conoce, pues que me lo deje en comentarios y me dé más información sobre este lugar. Vamos a rodear por atrás. Y aquí tiene pinta de que ha vivido gente, porque tiene unos canales, tiene unos bidones en los cuales se han almacenado agua. Aquí hay otro bidón, este está enterrado, es más grande. Un cojín, aquí otro bidón. Este lugar tampoco tiene mucho más. Me encantaría venir aquí a pasar una noche, aquí dentro. Si dejáis un número considerable de me gustas en este vídeo, vengo aquí y paso una noche aquí dentro. Puede estar muy guay, ¿eh? Voy a sacar una cosita aquí de la mochila. Y es algo que llevo tiempo queriendo probar y hoy es el día. Ni más ni menos. Es una ración. Llevo mucho tiempo queriendo probar esta ración de las Fuerzas Armadas de Combate del Ejército Español. Y mira qué casualidad que me he venido a la cocina de este cuartel. Y otra casualidad más grande, que esto fuese un antiguo cuartel de carabineros y voy a comerme una comida militar. Lo que hay dentro de esta ración militar de combate lo vamos a ver, pero en un vídeo aparte para que lo veáis y que así este vídeo no se haga tan extenso. Así que voy a comerme esto y continuamos. Un amasijo de porquería. Todas las latas oxidadas, todo oxidado, destruida. No vale para nada. Ni las pastillas, ni el hornillo, ni nada. Esto está en muy mal estado, huele bastante mal, la verdad. Esto del melocotón en almíbar, que no le noto líquido y creo que la lata se ha abierto de la propia humedad. Efectivamente. Esta lata de mejillones en escabeche suena a líquido, parece que está hermético. Vamos a verlo. Espectacular. Que me los voy a comer todo, vamos. Me va a faltar un poquito de pan, vamos a... Acabo de probar la ración de combate del Ejército Español y ha salido un poco mal porque había entrado humedad a la caja, al cartón, y había mojado las latas, estaban un poco corroídas, se había salido líquido de este almíbar, de melocotones. Hemos podido probar cositas, así que nada, ha sido un poquito fail, pero ha sido gracioso. Os dejo por aquí el vídeo de probando esta comida. Vamos a disfrutar de estas vistas. Está bajando mucho la marea. Ahí se ven una bandada de gaviotas. Creo que me quedo aquí para el atardecer. Es bastante bonito este lugar, muy tranquilo, solo escuchas el mar. Así que nada, me voy a despedir aquí, en este antiguo cuartel de carabineros abandonado, en medio de la nada. Esta estructura que encontré en Google Earth. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscríbete para próximas aventuras. Un comentario y un me gusta se agradece muchísimo y me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.